lo que son los objetivos o las competencias que tenemos por el día de hoy, dentro de lo que uno tiene que saber como conocimiento es describir los pasos detallados del análisis bacteriológico, ¿ya? Del examen directo, las tinciones. Identificar o aprender a identificar en el microscopio qué elementos se puede observar en el examen directo. Identificar las bacterias y determinar su morfología mediante las tinciones. Conocer los medios de cultivo para la identificación de bacterias. Describir los procedimientos. Y dentro de las competencias prácticas, hacer básicamente el procedimiento, conocer básicamente cómo es la estructuración del procedimiento de la tinción. ¿Ok? Específicamente de todo el análisis bacteriológico vamos a tocar solamente el examen directo, la tinción de Gram y tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? Todos los tres. La siguiente clase damos cultivo antiviral. A ver, empezamos con unas preguntas de análisis. Eunice, como médico, usted sospecha de una enfermedad infecciosa de tipo bacteriana. ¿Cuál es el primer paso del análisis bacteriológico? El examen directo. ¿Qué dicen los demás? Sí. El examen directo, ¿no? Natalia, una vez recolectada la muestra, ¿qué pasos se deben seguir para hacer el análisis bacteriológico? Fuerte, no te escuchas acá. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Solo eso? ¿Ahí murió? Ya, excelente. Eso quedó claro. ¿Qué es el examen directo o cómo podemos resumir el examen directo? El examen directo nada más es agarrar una pequeña toma de la muestra y colocarla bajo el microscopio directamente. Ya no le colocamos ningún reactivo, no le colocamos ningún colorante, nada. Así tal cual, se agarra la muestra, se coloca en un portaobjetos y se lo observa en el microscopio. ¿Ya? Generalmente lo vamos a observar a objetivo de 40. Ya si la muestra es muy pequeña podemos utilizar el de 100 utilizando el aceite de inmersión. Todos acá saben usar el microscopio, ¿no? Sí. ¿Ya? Ok. Fíjense que en el examen directo vamos a destacar la presencia... ¿Me prestan papel? ¿Qué quisiera esa llave de ahí? Vamos a destacar en el examen directo En unas pretas. la presencia de eritrocitos. ¿Ya? Podemos ver leucocitos Células epiteliales. y también podemos ver una que otra célula epitelial. Levaduras. O levaduras también se puede ver, ¿no? Dependiendo de la muestra. Generalmente es lo que uno observa en un microscopio cuando hace el examen directo de una muestra. Esto es de importancia directa porque me da indicios sobre la muestra. Dario, ¿cuál es el propósito de realizar el examen directo? Ver todo lo que hay en un solo campo. ¿Allá atrás le escucharon? ¿Qué dijo? Ver en lo que hay en un solo campo. Ya. Miguel, ¿qué es el objetivo del examen directo? ¿No sabe? No hizo su guía. Sergio, ¿cuál es el objetivo del examen directo? Ah, Sergio. Juan, Josué. Josué, ¿cuál es el objetivo del examen directo? Observar las bacterias y las células, ya tanto leucocitos o células epiteliales. Ya. En el examen directo podemos observar bacterias, ¿qué dicen? No. Generalmente no, claro, son incoloras, requiere atención. Entonces, el examen directo nos da un indicio de la valoración de la muestra, lo más inicial. Vamos a poder observar, vamos a tener un panorama muy general, un criterio inicial de la muestra que estamos observando. ¿Se acuerdan que les decía que para que una muestra sea correctamente procesada, tiene que ser una muestra de calidad? ¿Sí? Y simplemente en el examen directo uno se puede dar cuenta de con qué tipo de muestra está trabajando. Si es una muestra que pueda ser estudiada o tal vez una muestra contaminada que no se debe estudiar porque no va a ser un resultado correcto. Entonces, el propósito fundamental del examen directo es hacer la valoración inicial de la muestra. ¿Ya? ¿Qué elementos se pueden observar? Ya lo hemos dicho, pero leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, levaduras, excelente, hongos, ¿no? Levaduras. ¿Cómo se hace o cómo se procesa el examen directo? Fíjense que este va a visualizar microorganismos sin teñirlos, sin fijarlos, así tal cual, de manera directa. Permite la valoración inicial del proceso infeccioso y no tiene como finalidad observar a las bacterias o microorganismos. Esa no es su finalidad, ¿ya? Ahí pueden ver que podemos hacer examen directo de un sinfín de muestras, ¿no? Se puede hacer muestras de orina, un examen directo, de muestra de esputo, de muestras de otras índoles. Se puede realizar un examen directo. De manera general, ¿cómo se realiza el examen directo?
Simplemente agarramos la muestra, ya sea una muestra de orina, de esputo, y colocamos una pequeña gota sobre un bordaderos de preferencia limpio, ¿no? O sea, sí o sí tiene que estar limpio. Y suavemente, con el cubreobjetos, tapamos la muestra y dejamos que ésta se esparza, ¿no? Directamente lo llevamos al microscopio óptico y observamos, ¿ya? Y nosotros lo que tenemos que anotar es la cantidad, bueno, generalmente lo que van a observar es la cantidad de estos elementos que se puede observar al microscopio directo. Vamos a poder observar, fíjense, los eritrocitos siempre va a ser de tamaño pequeñito, ¿ya? Y sí se puede ver la biconcavidad que tiene en muchos casos al medio de difracción óptico. Los leucocitos siempre van a ser más grandes que mis eritrocitos, por histología, ¿no? Y aparte van a tener presencia de gránulos en su citoplasma, entonces se puede ver eso en el microscopio. Las células epiteliales siempre son gigantes, ¿ya? Mucho más grandes que un eritrocito, mucho más grandes que un leucocito. Entonces podemos determinar la presencia de células epiteliales, y los hongos o las levaduras, generalmente dependiendo del microorganismo, puede tener diferentes morfologías, ¿ya? En algunos casos, ya cuando la muestra no es procesable de manera directa, queremos asegurarnos. En el caso de la muestra de orina, podemos someterla a centrifugación. ¿Saben para qué sirve la centrifugación? Para separar. Separa dos elementos en base a su densidad. Si nosotros sometemos a la centrifugación una muestra de orina, ya lo menos denso se va a ir a la parte de arriba del tubo cónico. De hecho, aquí está el tubo cónico. Lo menos denso se va a ir a la parte de arriba del tubo cónico, y lo más denso va a ir a la parte profunda del tubo cónico. ¿Qué vamos a utilizar para el examen directo? La parte profunda, la que sedimentó. ¿Ya? Ese sedimento se agarra, se coloca sobre un portaobjetos y con una gota de solución fisiológica diluimos y directo a la observación del microscopio directo. ¿Ok? Ahora, hay parámetros por campo de microscopio. ¿Se acuerdan que era un campo de microscopio? Sí. ¿Qué era? ¿Cómo se llama usted? El último. Sí. Douglas, ¿qué era un campo microscópico? ¿No se acuerda? ¿Quién le puede ayudar? Es el campo de visión que nosotros tenemos en ese momento, ¿ya? Si yo observo el microscopio, voy a ver una área muy circular. Ese es el campo microscópico. Si yo empiezo a moverme en la placa, voy a tener otro campo microscópico. Es lo que les decía, ¿no? Un campo microscópico, yo veo el microscopio así. Esto es un campo. Si yo empiezo a recorrer la muestra, puedo ver otro campo, otro campo, otro campo, ¿ok? O sea, campo microscópico es lo que yo puedo observar en esa área determinada del microscopio, ¿ya? Ahora, dentro de un solo campo microscópico, es decir, de lo primero que observamos, hay parámetros para los elementos que se puede observar al examen directo. Y esto se lo tienen que aprender en memoria, ¿no? Leucocitos de 5 a 10. O sea, yo puedo ver de estos señores de 5 a 10 en un campo microscópico. Si yo empiezo a ver más del número de leucocitos que está en el parámetro, puede ser que haya una leucocitosis a ese nivel. Los leucocitos van a aumentar en cantidad generalmente cuando hay un proceso infeccioso que está subyacente, ¿sí? Solo aumentan en esos casos. Eritrocitos, fíjense que el valor de referencia es menor a 5, es decir, que no debe haber ni 5 eritrocitos por campo microscópico. Si hay más de 5 eritrocitos, me está indicando que esa muestra tiene contenido sanguinoliento, ¿me dejo entender? Y obviamente a veces no es tan visible, pero por ejemplo si vemos una muestra, de este tipo, por ejemplo la muestra del medio, a veces con solo observar la muestra se puede saber que tiene contenido sanguinoliento, ¿no? Pero a veces no, entonces me lo va a indicar con mayor especificidad, con mayor especificidad el examen directo. Y en cuanto a células epiteliales, ¿cuánto es lo normal de células epiteliales? 0. ¿Cuánto? 0. Casi nada, 0 es mejor que posible. Una muestra adecuada debe contener escasas células epiteliales y mejor sin nulas, ¿sí? Cuando hay un exceso de células epiteliales, ¿qué significaba? Que está contaminada la muestra. ¿Qué significaba ahí atrás un exceso de células epiteliales al examen directo? Contamina. Entonces, si yo tengo un paciente al cual le pedí un examen de esputo, un cultivo de esputo,
y el laboratorio me informa en el examen directo que hay 15 leucocitos por campo microscópico, hay 12 eritrocitos y hay abundantes células epiteliales, ¿qué pienso de la muestra? Y del informe. No va a ser una muestra mal tomada. Y por ende, ¿el resultado de ese examen me va a ser útil para diagnóstico? No. ¿Sí o no? No. Pero queda claro por qué, ¿no? Sí. Ya. Bien. Entonces lo correcto es que sea escala de células epiteliales. Sin embargo, hay una muestra que puede ser con abundantes células epiteliales. ¿Se acuerdan por eso? Cualquier cultivo de secreción vaginal va a tener presencia de células epiteliales, en abundancia, ¿ya? Ok. ¿Se entendió esta parte? Es fácil, no es difícil. Podemos observar también, y esto es bueno, esto se puede observar más que todo al examen de orina, ya cuando hacemos un examen directo de orina, podemos verificar la presencia de cilindros de eritrocitos. Los eritrocitos forman cilindros o cilindros de leucocitos, ¿ya? Y eso me está indicando que puede haber infecciones en vías urinarias altas, ¿no? Pero más adelante lo vamos a explicar, mucho más adelante, ¿ok? Fíjense, en un examen directo, ¿cuál de esos sería el eritrocito y cuál de esos es el leucocito? Los de verde son eritrocitos. Fíjense que se forma o se ve la concavidad que estos tienen. Y los leucocitos, como les dije, siempre son más grandes que el eritrocito 1 y aparte en su citoplasma pareciera que tiene Granulación. gránulos. ¿Ya? Entonces es inconfundible un eritrocito de un leucocito en el examen directo. Entonces, los de color verde serían los eritrocitos y los de color rojo los leucocitos. Ya inconfundibles al examen directo. No, solamente no. Ok, veamos un ejemplo aplicado. Niño de 2 años que acude a consulta del pediatra por presentar fiebre, diarrea con presencia de moco, pus y estrellas de sangre. Ya esa es la clínica del paciente con la que viene. Según la pregunta, ¿qué parámetros estarían elevados Eritrocitos. en el examen directo? ¿Qué vamos a encontrar en el examen directo? Leucocitos elevados, ¿por qué? Por la infección. Porque hay una presencia de una infección. ¿Por qué sangre? Porque aquí me dice que objetivamente el paciente ve en su muestra sanguínea presencia de eritrocitos, entonces no tendría lógica que en el examen directo no haya ni uno. No, si tiene presencia de estrellas sanguinolitas en las heces, es más que obvio que a nivel del examen directo va a haber presencia de eritrocitos. Entonces van a estar aumentados los leucocitos porque es un proceso infeccioso. En todo proceso infeccioso hay aumento de leucocitos y van a estar elevados los eritrocitos porque hay presencia de sangre en la muestra. ¿Se entiende por qué? Ok. ¿Cómo rellenaríamos la primera parte? A ver, que me ayude. ¿Cómo se llama usted? El doctorado, Natalia. Pablo. ¿Qué tipo de muestra del anterior paciente solicitamos para su examen? Heces fecales, bien. ¿Qué examen se solicita a las heces fecales? Excelente, un coprocultivo. En el examen directo, invéntese valores. Leucocitos, ¿cuánto verían? Fuerte, no lo escucho. 20 por campo microscópico, está excelente. ¿Ya? Eritrocitos, ¿cuántos veríamos? 10, me gusta. ¿Y células epiteliales? Escasas. Eso sería un correcto reinado. Ya como les dije, ustedes van a tener que rellenar en base a casos hipotéticos. Cuidado que se confundan. Ya, cuidado que le pongan porque no estudiaron bien leucocitos 5. No tendría lógica con el cuadro clínico del paciente. ¿Ya? Ok. Entonces, el examen directo es el primer paso de nuestro análisis y nos permite tener un criterio general de la muestra, ¿no? Ok. ¿Cuál es el próximo paso? La tinción de Gram o tinción de cianís. La doctora me dijo que la esperemos, pero no sé si va a salir a tiempo. No sé. Pero me dijo que la esperemos para hacer los procedimientos, así que vamos a seguir hablando de teórico. Entonces, quería ver el examen directo. ¿Ya? La tinción de Gram viene de un médico, un doctor, ¿no? Christian Gram, que desarrolló esta técnica, que es una técnica colorimétrica. Tiñe a las bacterias según sus propiedades de su pared celular, ¿no?
Ustedes saben que las bacterias tienen diferencias en la pared celular. Hay algunas bacterias que tienen mayor cantidad de una proteína importante, que es el peptidoglicano, y hay otras que tienen escasez. Entonces, esta tinción es muy selectiva para bacterias que tienen gran cantidad de peptidoglicano en su pared celular, ¿ok? En base a eso sale la clasificación de gram positivo y gram negativo, ¿ya? Los gram positivos tienen gran cantidad de peptidoglicano, ¿ya? Un 80-90%, y los gram negativos tienen una escasa cantidad de peptidoglicano que apenas llega a 30%, ¿ya? Y en base a eso es el fenómeno de tinción, de la tinción de gram. Cuando nosotros, o cómo se realiza una tinción de gram, ustedes agarran la muestra, ¿ya? Y en una solución fisiológica, en una gotita, diluyen la muestra o esparcen la muestra sobre el portaobjetos. Posterior a eso, tienen que dejar secar a temperatura ambiente y después se le da un flameado. Ya que lo vamos a ver, la doctora lo va a hacer que llega, ¿no? Si no, vemos qué hacer. ¿Ya? Nosotros lo hacemos. Se tiene que dar un flameado 3 veces. No significa que lo pongan 3 horas sobre el mechero, ¿no? Son flameados cortos. Y con eso la muestra se queda pegada al portaobjetos. Posteriormente que tenemos la muestra fijada, vamos a hacer la coloración. La tinción de gram utiliza 4 reactivos importantes, ¿ya? El primer reactivo, que es el con el que se inicia, es el cristal violeta. No se olviden nunca de esto, porque es el cristal violeta el que tiñe la pared de las células gram positivas, ¿sí? Entonces, a mi muestra de fijación de tejido, yo he hecho un colorante como el cristal violeta y dejo que este actúe. Posteriormente a eso hago un ligero lavado con agua en piseta, o sea, básicamente dejo que chorree o elimine el exceso del colorante y agrego un mordiente. ¿Qué sería un mordiente? Un fijador del colorante, ¿sí? Cuando el mordiente en el caso de la tinción de gram es el Lugol, ¿sí? Entonces mi muestra con cristal violeta le echo Lugol. Al echar el Lugol estoy permitiendo que puedan formarse complejos insolubles de cristal violeta y Lugol y se puedan quedar en la pared del peptidoglicano, si es que hay peptidoglicano. Si son bacterias sin peptidoglicano, el colorante no se queda o no se agarra bien. Pero mientras más peptidoglicano haya, mejor se agarra el colorante del peptidoglicano. ¿Me dejan entender? Ok. Posteriormente a utilizar el Lugol, hago nuevamente mi lavado y utilizo lo que es el decolorante, alcohol acetona. Es importante que se sepan de memoria los reactivos, ¿ya? El siguiente es alcohol acetona. Con ese alcohol acetona, yo voy a lavar el colorante, el cristal violeta. Es decir, el alcohol acetona permite el lavado total, o sea que el cristal violeta se vaya. Sin embargo, las bacterias que tenían gran cantidad de peptidoglicano no se van a lavar porque estos lo agarraron al colorante y volvieron insolubles. ¿Me debo entender, no? Sí. O sea, por más que le eche 3 kilos de alcohol acetona, no va a pasar nada porque estas bacterias se agarraron el colorante y lo fijaron bien a su pared celular porque tenían gran cantidad de peptidoglicano. Sin embargo, si son bacterias que no tienen buena cantidad de peptidoglicano, entonces cuando yo eche colorante acetona se va a ir todo el colorante. Nadie va a tener el color del cristal violeta porque no tenían gran cantidad de peptidoglicano. ¿Ok? Posteriormente de utilizar el alcohol acetona, lo que hago es utilizar el colorante safranina. Ya es un colorante rojo, entonces la muestra me la va a tener de un color rojo. Y aquí viene el detalle interesante. Después de colocar colorante de safranina, yo hago mi lavado de la muestra, lo dejo secar y posteriormente observo al microscopio. Y ahí yo voy a observar si hay bacterias con coloración violeta, que es por el primer reactivo que utilicé, o si hay bacterias con coloración rojiza, del segundo reactivo que utilicé. Y en base a eso, yo determino si es un gram positivo o un gram negativo. ¿Se entendió? Sí. Ok. A ver, me voy a poner el guantecito. Yo creo que por la saturación de la cámara no se ve el color adecuado, pero todas esas conglomeraciones son bacterias teñidas con tinción de gram. ¿Qué bacteria creen qué tipo de bacteria creen que son? ¿Cocos gram positivos o negativos? Positivo. Ok, entiendo la confusión, pero aquí se ve rojo, ¿ya? En el microscopio.
Entonces, ¿qué sería? Gram negativo. Está bien, ¿no? Acá se ve el logo, pero por la saturación del video. Ajá, por la saturación del video como que cambió de color. Ya, entonces, en base a... ¿Qué me dice la tinción de Gram? Dos cosas. Morfología y tinción de la bacteria. Me va a decir si son cocos bacilos y si son Gram positivo o Gram negativo. Siempre eso tiene que ir en mi examen, en mi tinción de Gram. Entonces, las bacterias que se hayan teñido de Gram positivo van a adquirir una coloración violeta intensa y las bacterias que se hayan teñido solo con la safranina van a adquirir una coloración rojiza. Ya en el microscopio se ve como a la derecha, sí, pero en gran cantidad. Hay un montón de cocos Gram negativos. ¿Ya? Probablemente, si hacemos un análisis, porque es una muestra, si con una muestra a veces no sé qué muestra fue, probablemente más probable que sea una Neisseria, ¿no? Por la o sea, porque son Gram negativos un poquito y le falta una muestra de orina. Muy probable. Ya. ¿Para qué se realiza la tinción de Gram? Entonces, según Para identificar la morfología y su tinción de la bacteria. Ignacio, ¿para qué se utiliza la tinción de Gram entonces? Ya, dos cosas les decía, para identificar la morfología bacteriana y para indicar la reactividad al colorante, si es Gram positivo o es Gram negativo. Ok.